Hola, bienvenidos a nuestras Expert Talks, una iniciativa de eTech Evolving Education donde debatimos, reflexionamos y compartimos conocimiento en torno a las tendencias, tecnologías e innovaciones que están revolucionando el futuro de la educación en México y América Latina. Quiero extender un agradecimiento a las empresas, instituciones, escuelas y universidades de los sectores público y privados del ecosistema educativo de México y América Latina, así como a los medios de comunicación y a todos los profesionales del sector que participaron tanto de manera presencial como virtual en nuestra edición 2022 de eTech Evolving Education. Las relaciones interpersonales son uno de los aspectos más importantes durante el desarrollo académico de niños, niñas y jóvenes. Toda situación emocional positiva o negativa repercute en el aprendizaje y desafortunadamente la pandemia por la COVID-19 ha dejado consecuencias emocionales negativas muy profundas que deben ser abordadas con urgencia a través de acciones y estrategias que permitan crear ambientes sanos escolares en escuelas y universidades. Hoy nos acompaña Carolina Pese, docente asociada en la Universidad del Desarrollo en Chile y quien viene en representación de Fundación Educacional Seminarium para platicar sobre cómo fomentar relaciones interpersonales sanas en las comunidades escolares y potenciar así un ambiente de aprendizaje positivo. Bienvenida Carolina, gracias por aceptar nuestra invitación y es un gusto que nos acompañes hoy en esta Expert Talk. Un gusto para mí, Marta. Muchísimas gracias por la invitación. Para iniciar, me gustaría que nos platicaras un poco sobre Fundación Educacional Seminarium. ¿Cuándo fue fundada la organización y cuál es su papel dentro del sector educativo? Bueno, Fundación Seminarium nació hace más de 38 años, siempre con un rol de educación, más bien de adultos, de una educación organizacional. Y hace alrededor de 5 o 6 años atrás se constituyó como Fundación Educacional Seminarium con un servicio especializado para escuelas y colegios, liceos en Chile. Entonces, en realidad es una organización con muchísima experiencia, pero en los últimos 6 años ya definitivamente como fundación educacional para el mundo escolar. Claro, una trayectoria muy amplia, Carolina, de Fundación Educacional Seminarium. ¡Qué interesante! Y entrando un poco en materia, ¿cuál es el contexto actual y cómo se explica que en esta vuelta a la presencialidad se estén viviendo situaciones de violencia en las escuelas en Chile? Bueno, yo creo que la respuesta real y probablemente objetiva la vamos a tener en varios años más, como entendiendo, mirando en retrospectiva. Por ejemplo, en el caso de Chile, en la última encuesta que hizo Educar Chile, que es una fundación que tiene que ver también con el ámbito de las escuelas, se observó que un 54% de docentes se sienten deprimidos o estresados o frustrados, bueno, con emociones muy restrictivas. Ya más adelante les voy a contar un poco sobre eso, pero un estado de ánimo que no habíamos visto nunca. Además, episodios de violencia en escuelas, en algunas escuelas, no, tampoco es que en todas esté sucediendo eso, pero sí lo que sucede es un estado de ánimo de los estudiantes mucho más sensible al otro, como, no sé, yo a veces pienso, claro, si estuvieron 2 años los niños recibiendo la idea de no te acerques, no mires, no toques, no hagas, claro, vuelven a la escuela con la sensación de que el otro me da miedo. Yo por otra parte tengo tengo 2 tesis personales, no tienen mucho asidero científico, pero yo creo que el uso de mascarilla también influye muchísimo, porque la cara entre los seres humanos es muy importante para el desarrollo de la empatía. Si tú a mí no me estás viendo siempre así, en realidad tú no puedes leer mi estado de ánimo. Tú no sabes si te estoy sonriendo. Hay gente que tiene la particularidad que puede sonreír con los ojos, pero no todos los seres humanos lo tenemos. La sonrisa, el rictus como de mostrar amabilidad, mostrar bondad, no aparece, porque en eso estamos todos así. Entonces, yo creo que eso también influye en las relaciones personales. Eso influye en que no sé lo que está sintiendo el otro y me siento amenazada.
Y por otra parte, otra teoría que yo sostengo es que, y esto tiene más que ver con el sistema educativo en general, ¿ah? Yo pienso lo siguiente: muchos estudiantes en el mundo se dieron cuenta que podían aprender de otras maneras. O sea, mis propios hijos, yo tengo dos adolescentes, 16 y 14 años, mis hijos estuvieron aprendiendo con sus celulares, con su computador, con guías de trabajo, haciendo experimentos. La cocina de mi casa era el lugar del experimento. Bueno, estuvieron aprendiendo en el patio, en sus piezas, en el living de la casa, en distintas partes. Entonces, se dan cuenta de que pueden abordar el aprendizaje de una manera corporal y ambiental distinta. Y de repente, de nuevo, al encierro y a sentarse derechos, sentarse en algunas escuelas todavía se sientan en hileras, y entonces el estudiante dice, pero esto ya no tiene sentido, ¿por qué me encierran? Y entonces yo creo que ahí también hay algo importante. Y obviamente todas las otras cosas que hemos visto, que en el fondo han sido 2 años difíciles, el miedo a enfermar, el miedo a morir, la falta de conversaciones con otros seres humanos, nos hizo también perder mucho como colchón emocional, que es como el colchón emocional, yo le llamo a eso como la cuenta de ahorro, como dice Daniel Goleman, que yo tengo en mi corazón para poder ser feliz y funcionar. Y cuando no tengo relaciones con otros, esa cuenta se empieza a bajar. Entonces yo creo que eso, bueno, claramente eso también influyó muchísimo. Pero yo de verdad creo que más adelante vamos a saber las reales razones. Claro, Carolina, la pandemia ha dejado consecuencias emocionales devastadoras y verdaderamente necesitamos generar estrategias y acciones urgentes para resarcir estos efectos negativos en niños, niñas y jóvenes. ¿Cuáles son las principales problemáticas que se están viviendo en las escuelas actualmente? Mira, yo te diría que, y también es solo mi opinión y es según mi conocimiento, pienso que también el mundo de la escuela se ha convertido en un mundo difícil, es súper alienante. Toda esta cosa de la disciplina del cuerpo, tanto del docente como de los estudiantes, yo creo que ya no da más. O sea, todos tenemos que conversar sobre cómo son los espacios de la escuela y el espacio físico en el que aprenden los estudiantes. También hay cosas como, por ejemplo, que la educación, al menos en Chile, es tremendamente adultocéntrica, está centrada en la mirada del adulto. Entonces hay muy poca empatía, siento yo, y muy poco conocimiento sobre el mundo de la infancia, sobre el mundo de la adolescencia. Hay poco respeto sobre eso, como que a nosotros se nos olvida a veces como profe que fuimos pequeños. También siento una burocracia feroz en el sistema educativo, y eso hace que los profesores lleguen a un punto en que están todo el día haciendo clases, que suenan timbres, anda a una sala, anda a la otra, 2 minutos para tomar un café, vuelve, anda, están todo el tiempo así, y después llegan a su casa a corregir pruebas. Entonces, el exceso de trabajo y de burocracia que tienen los profesores, no sé muy bien a nivel de Latinoamérica, pero por lo menos en Chile es altísimo. Y eso también afecta, obviamente, la calidad de relaciones que tenemos los docentes con nuestros estudiantes. Entonces, es difícil poder pedirle a un profesor, una profesora, oye, por favor, entra en la sala de clases con emociones expansivas, trata de mostrar empatía, ten conversaciones con tus estudiantes, si en el fondo el currículum nacional a veces lo tienen acá y un montón de papeleo que hacer. Entonces yo creo que todas esas cosas tienen que corregirse con urgencia para que el foco se vuelva a poner en el estudiante y no en el contenido y en las cosas por hacer sobre el contenido. Claro, lamentable la situación y sí es muy importante detectar las necesidades de los estudiantes, especialmente en el contexto actual donde tienen acceso a una amplia red de información y tecnologías. En este sentido, ¿qué estrategias pueden aplicar los líderes escolares para lograr que disminuyan estas situaciones y crear un ambiente de aprendizaje sano?
Bueno, yo creo que lo primero que yo haría sería que los líderes se educaran también en liderazgo socioemocional o en liderazgo emocional o liderazgo transformacional, es decir, que los líderes de verdad nos demos cuenta de que nosotros somos seres emocionales. Nuestras acciones están dadas por nuestra emoción. Las conversaciones que nosotros sostenemos con otros nacen de una particular emoción. Entonces, las emociones que sentimos en la escuela o el estado de ánimo de la escuela va a generar un tipo de conversación u otro tipo de conversación. Algunas nos van a expandir y nos van a dar muchas acciones posibles en el futuro, pero hay otras que nos van a cerrar posibilidades o nos van a tener permanentemente en un estado de amenaza o de violencia o de desgano o de desazón o de desconsuelo. Entonces, lo primero que yo pienso que tiene que hacer un líder es observar la emocionalidad, o sea, es decir, el estado de ánimo de esa comunidad y ver qué tipo de conversaciones se están sosteniendo. En esto me gusta mucho citar al profesor Maturana, un biólogo chileno muy importante, y que él hablaba mucho sobre esto, del estado de ánimo de la organización, que sí, hay muchos lugares donde las personas realmente sufren cuando entran a ese lugar, y por supuesto que los resultados son malos. Entonces, como nosotros todos, desde el líder hasta el último niño de prekinder, somos seres emocionales y nuestra emoción va a adelantar nuestra acción, debiese ser lo primero. Eso para mí es fundamental. Y obviamente desde esa mirada, entonces empezar a trabajar también en ámbitos como cómo ayudo a los docentes a que puedan justamente también tener una rica vida emocional. La emocionalidad del docente es primordial en esto. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a cambiar los espacios físicos? ¿Cómo vamos a transformar la escuela para que sea un lugar realmente humano en el cual podamos aprender, primero que nada, a amar? Yo no estoy hablando del amor romántico, sino que estoy hablando de ser amorosamente compasivo con el otro, conmigo misma, en mis procesos de aprendizaje. Entonces, es como yo sé que es súper ambicioso, pero creo que es la única manera de que humanicemos la vida de la escuela, que humanicemos el aprendizaje. Yo creo que los seres humanos cometimos un error fatal durante la revolución industrial, cuando se creó la escuela como un lugar donde a los seres humanos se los convertía en unos robots de carne y hueso, pero en el fondo el sujeto tenía que seguir ciertas reglas y nunca se pensó en ese corazón, en ese cerebro que necesita darle sentido a la vida, que es profundamente espiritual, que necesita amar y ser amado. Entonces, cometimos ese error, llevamos 200 y tantos años en un sistema educativo que ha quedado obsoleto. Y la pandemia, en el fondo, yo siento que la pandemia como que nos adelantó eso, como diciendo, observa que esto ya no funciona, no nos sirve a los seres humanos. O sea, estamos hablando de guerra, estamos hablando de crisis climática de la cual no nos podemos hacer cargo. Como dice Rafael Echeverría de la ontología del lenguaje, el ser humano ha llegado a una obsolescencia, nuestra manera de ser ya no nos funciona. Entonces yo creo que es tremendamente profundo lo que estamos hablando, es muy profundo y tiene que ver con la mirada de quién queremos ser, qué tipo de especie humana queremos ser. Totalmente de acuerdo, Carolina, centrarnos más como personas que sentimos y que tenemos necesidades y como mencionabas con los docentes necesitan desarrollar esa emocionalidad. En ese sentido, ¿qué pueden hacer los profesores para crear relaciones de confianza entre sus estudiantes y cuánto afecta la emocionalidad de un docente en su clase? Mira, lo primero, decir que lo que afecta es enorme, es enorme. Primero porque Daniel Goleman, en uno de sus últimos libros, donde pone el líder resonante, él habla de cómo los seres humanos nos contagiamos nuestras emociones y se nos contagian, por ejemplo, entre nosotras dos, en una conversación que sostenemos, nosotras vamos a resonar y vamos a terminar teniendo un mismo ritmo cardíaco. Imagínate lo potente que es la conexión que existe entre un ser humano y otro. Y de alguna manera,
la conversación que nosotras estamos sosteniendo nos tiene a las dos en un tipo de emoción. En este caso, por ejemplo, yo siento la emoción conexión y el deseo de conversar contigo y el deseo de aportar, como que siento como, como una gratitud en mi corazón al estar contigo. Pero imaginémonos que yo estuviera muy nerviosa y por estar nerviosa me enojara conmigo misma, entonces obviamente me cerraría. Y al cerrarme, probablemente mis respuestas serían restrictivas, no abrirían posibilidades en mi conversación contigo. Y tal vez tú terminarías esta entrevista diciendo, oh, qué difícil conversar con la Carolina. Y entonces tu propia emocionalidad también se vería afectada. Entonces, nosotras dos estamos resonando acá. Eso es lo mismo que ocurre en una sala de clase, en una reunión, en un grupo de personas, en una fiesta, en un almuerzo, con amigos, con familias. Uno puede notar que hay una emoción en el grupo y también que dependiendo de la conversación, esa emoción cambia. ¿Te has fijado? Bueno, la emoción del docente es tremendamente contagiosa porque es el líder, es la líder. Por lo tanto, para los estudiantes es un modelo. Entonces, esto me hace acordar que cuando mis niños eran pequeños, antes de iniciar el periodo escolar, mis niños rezaban para que les tocara una profesora amorosa. Imagínate, o sea, lo importante que es. Y yo que soy profe decía, qué increíble que para ellos lo único que les importa es que sea una persona amorosa. Y después, en unos años después, yo aprendí en Harvard que los niños no aprenden de los profesores que son pesados, que no se aprende de las personas amenazantes. A lo mejor los niños pueden aprender a saber cosas de memoria, pero aprender realmente algo, muy difícil. Bueno, entonces desde esa mirada, los profesores necesitan mucho apoyo para poder aprender sobre su propia emocionalidad. A veces a mí me da miedo entrar a la sala de clases. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo busco atajos? ¿Cómo hago gestión emocional? A veces mis estudiantes no me caen muy bien, no me gustan este año. Me pasa algo con ellos. Yo soy profesora hace 20 años y no todos los años fluyo tan fácilmente con los alumnos, como que me tengo que gestionar para eso. Entonces, y también la idea de tratar de evitar una emoción expansiva, por ejemplo, como la alegría. Te voy a contar por qué la alegría. Primero, yo tuve la ocasión de conocer a las escuelas que tienen la metodología Reggio Emilia de Italia, pero los conocí en Proyecto Cero en Harvard, y ellos decían que en todas las salas de clases tenían puestos unos letreros que decían niente senza gioia, y eso significa nada sin alegría. Y entonces después yo he ido aprendiendo que la alegría es la mejor, pero lejos, por lejos, la mejor emoción para el aprendizaje y para la convivencia. ¿Y por qué esto es así? Porque la alegría tiene una corporalidad abierta. Yo te lo voy a mostrar. La alegría, por ejemplo, abre los brazos, abre el pecho, lleva mi pera hacia el universo, mi mirada es a este planeta increíble al que nosotros llegamos, tiene una respiración como, y unos ojos que observan, y entonces como mi cuerpo se abre con la alegría, yo le puedo decir que sí a otros. Y por eso es tan importante. La alegría me permite celebrar, me permite decir que sí, la alegría me permite hacer equipo, me permite planificar el futuro, me permite innovar en proyectos. La alegría me permite tocar a otros y que nos sentemos juntos y nos riamos y peleemos incluso en la alegría de estar juntos. Entonces es muy poderosa la alegría. Por eso se habla de que la alegría nos va a abrir estados de ánimos expansivos, nos va a abrir. Te voy a mostrar otro estado de ánimo. Por ejemplo, el estado de ánimo de la tristeza, que si bien es cierto, la tristeza es muy importante para nuestra vida porque es adaptativa, para que reconozcamos lo que tiene valor para nosotros. Si yo estoy en el estado de ánimo crónico de la tristeza por mucho tiempo, yo me voy a cerrar
entonces mis ojos van a estar acuosos, sin ver nada, mi cuerpo se va a ir hacia adentro, mis músculos lánguidos, mi respiración va a ser... Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? Mira lo que yo te estoy mostrando corporalidad a través de la respiración, la mirada, el movimiento, los músculos, y también te voy a contar lingüísticamente, la tristeza es una emoción pesada, es larga, es una emoción que no me permite hacer equipo porque yo quiero cerrarme. Entonces, yo como no veo horizonte, no puedo planificar hacia adelante. Entonces, por eso se considera desde, por ejemplo, la ontología del lenguaje, que la tristeza, la rabia, el miedo son emociones restrictivas, porque nos cierran posibilidades de abrirnos a otros y a otras cosas y a nosotros mismos. Entonces, como la alegría es abierta, es un gran sí a la vida. Y por eso a mí me gusta tanto trabajarla con los profesores. Y entonces, por eso también me gusta mucho que cuando yo trabajo haciendo estos talleres junto a Seminarium de el poder de las emociones, el superpoder de las emociones, con los profesores trabajamos cuerpo, trabajamos respiración, trabajamos mirada, trabajamos la lingüística de la emoción, porque a veces resulta medio caricaturesco cuando un docente, imagínate yo, le diga a mis alumnos, ahora todos tienen que ser empáticos. Eso, ¿no? Si yo no sé cómo respira la empatía, si yo no sé cómo mira la empatía, cómo habla, cómo camina, cómo abraza, cómo dice, es muy difícil que yo lo pueda transmitir junto con mis estudiantes. Entonces, por eso, el trabajo de la emocionalidad del docente es súper poderosa. Y ojalá en todas las escuelas de pedagogía estuvieran un año trabajando en corporalidad, emocionalidad y lenguaje, porque esos tres dominios del ser humano son lo que al final somos el ser que somos, y entonces podemos hacer gestión. Yo sé que uno no le puede pedir a un profe, tienes que estar alegre todos los días en tu sala, porque uno a veces de verdad que no puede, pero también puede compartir con sus estudiantes la tristeza o el momento difícil que está viviendo, porque uno es modelo emocional para los estudiantes. Y entonces ahí se produce, ¿cierto? Esa cosa rica de que estamos con seres humanos que me desean lo mejor y que son compasivos. Los niños y las niñas son súper amorosos, son seres muy como inclusivos. Y uno a veces como que no aprovecha ese amor tan grande que traen. Y está ahí siempre con la materia, la materia, la materia. Así es, Carolina, y en realidad la gestión emocional debería ser una materia obligatoria, tanto para docentes como para estudiantes en las instituciones educativas. Ayudar y apoyar al cuerpo docente es muy importante. ¿Qué consejos les transmitirías para apoyarlos emocionalmente a los profesores? Bueno, sin duda que, mira, yo creo que la más poderosa herramienta es la conversación emocional, hacer estrategias de conversación emocional. ¿Por qué? Porque la calidad de las conversaciones es lo que a nosotros nos va a definir ¿cómo se podría decir? Como nuestra confianza. Eh, Cuando tú piensas imaginémonos, Marta, tú y tus amigas. Yo te digo, Marta, ¿por qué estas tres personas son tus mejores amigas? Y lo más probable es que tú me digas, es que yo tengo mucha confianza en ellas. Entonces, la razón por la que tú tienes mucha confianza en ellas, o ellos, porque a lo mejor hay hombres también ahí, es porque han sostenido muchas conversaciones que vienen del corazón, que son conversaciones sobre lo que se siente. Y te has fijado que uno tiene como anillos en su vida, así como anillos más lejanos, entonces hay personas que las que conversa uno un poquito de lo que siente, pero no tanto, y después hay otro grupo con el que tú conversas lo que hiciste, pero no conversas tu intimidad, ¿verdad? Pero tú en algún momento no tuviste esa confianza con tus amigas. Esa confianza se construyó a partir de las conversaciones. Entonces vuelvo a citar a Maturana.
Para tener buenas relaciones humanas, tú tienes que sostener conversaciones. No existe tener relaciones sociales o humanas sin conversaciones. Eso cuando uno dice, no, yo tengo una amiga, somos súper amigas. Ay, ¿hace cuánto tiempo que no la ves? Hace 20 años. Claro, tienes un gran recuerdo, pero ya no está ¿cómo se llama? Esa confianza, ese vínculo tan poderoso. Entonces, cuando los líderes comprenden que las conversaciones deben ser de calidad, es decir, hablar de lo que sentimos y no solo de lo que hacemos o de lo que vemos, entonces empieza a cambiar el clima. Y así entonces, si las conversaciones son de calidad entre docentes, los docentes también entonces tienen conversaciones de calidad con sus estudiantes. Yo te digo, por ejemplo, te puedo nombrar 3 estrategias. Una es el círculo, que es cada vez que nos encontramos en la mañana, nosotros hacemos círculo emocional. Por ejemplo, yo vivo en el sur de Chile, a 1000 kilómetros al sur de Santiago, y me encanta ir a una escuela donde la profesora, es una escuela unidocente, donde la profesora todas las mañanas, sagradamente, antes de entrar a la sala, se ponen en círculo y hablan unos minutitos sobre cómo se sienten. En ese momento, a veces salen grandes conversaciones, de repente nada mucho, de repente cosas divertidas, pero los niños entran al aula sintiéndose acogidos, sintiéndose amados. Es increíble como uno, después de una buena conversación con otro ser humano, te sientes amado. Y al revés con las malas conversaciones, quedas angustiada, quedas ansiosa, tensa. Bueno, entonces, bueno, esa es una estrategia. Tratar de hacer círculo, por ejemplo, en los consejos de profe, en los consejos de varios estamentos, hagamos círculo, 10 minutos, pero hablemos de cómo nos sentimos y que sea una práctica permanente, que la emocionalidad esté ahí, que hablemos de cómo nos sentimos y que eso haga que tengamos más vínculos para que nuestro colchón emocional sea lo más ancho posible para los momentos difíciles. Otra de las estrategias que a mí me gusta mucho trabajar es una que se llama ¿qué doy, qué pido? Entonces, le pedimos a las participantes, que pueden ser estudiantes de la etapa escolar o pueden ser profes, ¿qué voy a dar yo como emoción? ¿Qué te voy a dar yo a ti? ¿Y qué te quiero pedir yo a ti? Entonces, por ejemplo, yo siempre pido compromiso, porque en mi caso como relatora o profesora, digo yo quiero pedir compromiso y quiero pedir que sean amorosos conmigo. Así, eso cambia inmediatamente todo el ambiente, porque entonces ya todos sabemos que tenemos que tratarnos de manera amorosa. Y entonces después digo, ¿y yo qué les voy a dar? Yo les voy a dar lo mejor de mí, lo más profesional posible, con todo lo que pueda y lo que sé, y les voy a dar respeto, mucho respeto sobre las opiniones, sobre quiénes son ustedes, sobre nuestras conversaciones. Entonces cuando hacemos qué doy, qué pido, instalamos una cultura que queremos que haya en esta comunidad, y entonces y también lo que empieza a pasar es que las personas empiezan a darse cuenta que es muy importante dar y también pedir, y que dar tiene que ver con mi identidad. Yo puedo dar gratitud, yo puedo dar alegría, y entonces para un estudiante es el desarrollo de su identidad como ser humano lo que va a dar. Y por otro lado, lo que voy a pedir es tremendamente poderoso, porque hay personas, y yo diría que la mayor parte de la humanidad, hemos tenido consecuencias catastróficas en nuestra vida porque no sabemos pedir. Entonces, cuando aprendemos a pedir, empieza a entrar una nueva corporalidad en mí, una habitualidad nueva. Puedo pedir con respeto y con libertad, y no sintiéndome así como, no quiero pedir, no quiero pedir, o otras personas que dicen, yo no pido porque el otro se tiene que dar cuenta solo. Y empieza la madre de los problemas. Y la tercera estrategia que me gusta muchísimo es que yo pongo muchas caras de animales, medias divertidas, el típico el gatito con botas con cara vulnerable, o un perro enojado, distintas
muchas emociones diversas, entonces, ¿cómo me siento hoy y por qué me siento así? Entonces parto contándoles yo cómo me siento hoy y los hago compartir en parejas. Y entonces, el hecho de compartir en parejas cómo se sienten, tiene dos cosas muy potentes. La primera es que los estudiantes al mirarse a los ojos secretan oxitocina, que es una hormona de sentirse bien. Y en segundo lugar, entonces estamos poniendo sobre la mesa que la conversación humana aquí, en este lugar, es lo más importante. Y entonces la clase ya empieza con otro nivel, ya es como que rico aprender así. Entonces, bueno, ahí hay tres estrategias que son súper sencillas, que usadas en el tiempo, yo diría que dan resultados muy poderosos, pero hay que ser persistente. A lo mejor la primera vez no va a resultar bien, porque en una comunidad a las personas no les gusta hablar de lo que sienten. Entonces, necesita tiempo, pero Sí. es una belleza. Qué inspiradoras estas estrategias y consejos tan valiosos que nos has transmitido para gestionarnos emocionalmente y afrontar todo tipo de situaciones con niños, niñas y jóvenes en etapa escolar. Se nos está acabando el tiempo, pero no quisiera despedirme sin antes preguntarte, ¿cómo visualiza Fundación Educacional Seminarium el futuro de la educación en una región como América Latina, con desigualdades muy profundas que se han evidenciado aún más a raíz de la pandemia por la COVID-19? Mira, puedo resultar un poco mesiánica, pero yo creo que estamos en un proceso de cambio profundo, como que, no sé, yo siento eso al menos de todas estas malas noticias que hemos estado viviendo y también el hecho de que con la tecnología de las comunicaciones vemos la tragedia mucho más rápido que antes, cuando no existían y vemos vivencias y podemos conectar con esas vivencias. Yo sé que las redes sociales tienen de dulce y de agraz, pero en este sentido creo que hace que abre la conciencia de muchos seres humanos. Yo pienso que de verdad la humanidad está en un abismo. Yo sé que sueno pesimista, pero lo veo con esperanza. Creo que estamos en un abismo, sobre todo por el cambio climático, porque ya lo estamos viendo y viviendo. Y además no me digas, o sea, saliendo de una pandemia global y entrando a una guerra, y hoy día enterándonos del tema China, Taiwán, Estados Unidos, o sea, es como, no sé, pienso que, y que además los niños se enteran, porque de alguna manera, por lo menos yo en mi niñez, en mi infancia no me enteraba de nada. Los niños hoy día se enteran. Ahora sí. Entonces, yo creo que de esto tiene que resultar algo extraordinario, o sea, un cambio de conciencia global. Tiene que ser eso. Yo veo a Fundación Seminarium avanzando muy y con mucha alegría, muy expansivos hacia la transformación de las escuelas, hacia las oportunidades, hacia desarrollarnos como seres humanos, como te decía antes, amorosos, seres humanos aprendientes, seres humanos con pensamiento crítico. Entonces, no sé, yo lo estoy viendo y lo estoy viviendo con Seminarium como una fundación que está como muy comprometida con el desarrollo de Latinoamérica en ámbitos de la educación y de la infancia, y sobre todo de la necesidad que tienen los y las docentes de desarrollo con todos los cambios. Y Claro. hacer clases hace 10 años atrás era algo totalmente distinto. Entonces, no, es un desafío extraordinario y que estoy segura de que va a ser positivo. Muy inspiradora esta visión, Carolina, y tus aportes han sido verdaderamente interesantes. Un honor que nos hayas acompañado hoy durante nuestra Expert Talk. También agradecer a Fundación Educacional Seminarium por haber participado como institución aliada de la edición 2022 de eTech Evolving Education. Nos vemos en 2023. Muchas gracias a ti. Un abrazo. Gracias de nuevo a ti. A toda nuestra audiencia, muchas gracias por conectarse y participar. Síganos a través de nuestras redes sociales y no se pierdan los próximos episodios de esta nueva temporada de nuestras Expert Talks. Regeneremos y co-construyamos la educación del futuro. Soy Marta Carvajal y ha sido un gusto estar con ustedes. Nos vemos en una próxima oportunidad.